Buenas tardes a todos, amigos y hermanos que nos están escuchando. Es un gusto volver a saludarlos a través de estos medios. El día de hoy vamos a continuar con una de nuestras enseñanzas diarias que estamos teniendo. Le pido por favor que incline su rostro. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno y hermoso con nosotros. Eres tan misericordioso, Señor. Permítenos hoy poder entender eso. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que esta palabra que será dada, Señor, sea eficaz, Señor, y que penetre en nuestro corazón como esa semilla que en su tiempo dará fruto. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, en su Biblia al libro de Amós. Amós, capítulo 3. Vamos a leer una porción. Dice: el rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová sin el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? Esto es en Amós capítulo 3. Y vamos a ver un poco el contexto en el que se sitúa este pasaje, pero quiero darles una información previa. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Años atrás ellos eran gobernados únicamente por Dios y el Señor había establecido jueces para ellos. Sin embargo, Israel, al ver alrededor los demás pueblos que tenían un rey, ellos anhelaron tener un rey como ellos. Y le dijeron al Señor, ya no queremos que tú nos gobiernes, queremos un rey. Y el Señor, a través del profeta Samuel, dice, ok, les pondré un rey. Y el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Después de él siguió el rey David, el rey Salomón. Y en este punto se divide el reino. Y se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue gobernado por un hombre que se llamó Jeroboam. Y al reino del norte se le llama Israel. El reino del sur fue gobernado por Roboam, el hijo de Salomón. Y a este se le llamó Judá. Entonces, a partir de este punto en la Biblia, podemos encontrar que se habla de Israel y de Judá, y tal vez podría ser un poco confuso, pero esta es la explicación. En este caso, Amós está hablándole a Israel, el reino del norte. Pasaron los años después de que empezó Jeroboam a gobernar, y el texto precisamente que se sitúa aquí, Israel estaba teniendo un momento de gloria. Israel estaba teniendo en este momento tranquilidad, prosperidad, política y económicamente. Pero Israel tenía un gran defecto. Israel se había quebrantado moral, social y espiritualmente. En el capítulo 2, previo a lo que acabamos de leer, se denuncian los pecados de Israel a través de Amós. Vendían a los pobres, explotaban a los pobres, tenían pecados sexuales, no devolvían las cosas que tomaban prestadas y adoraban a dioses falsos, dioses que no eran Dios. Cuando el Señor elige a Israel,
como su pueblo escogido, con eso, con ese gran privilegio, les da un regalo: su ley. A pesar de lo que la gente pueda pensar, los que han leído la Biblia, que la ley tal vez era muy rigurosa y que parecería más como condenatoria, en realidad no lo era. El Señor les regaló su ley para brindarles protección a su pueblo. Les puso esta ley y les pidió que la obedecieran, con el propósito de protegerlos de las cosas que no les convenían, de protegerlos de las cosas que los iban a alejar de Dios, de lo que iba a dañarlos a ellos mismos. Se narra a través de Primera y Segunda de Reyes que cada rey que pasaba, porque les comentaba que pasó un cierto tiempo, entonces había ya muchos reyes que habían transcurrido, y a través del libro de Primera y Segunda de Reyes vemos que cada rey se dirigía de diferente manera. Algunos buenos y algunos que temían a Dios y se volvían a Él, pero la mayoría de ellos se olvidaban completamente de Dios y llevaban al pueblo a adorar a dioses falsos y a hacer prácticas paganas. Muchos de ellos, a pesar de que ellos sí hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, ellos nunca derribaron los lugares de adoración para los dioses falsos, ni quitaron esas tradiciones o esas prácticas paganas dentro del pueblo. Eso provocó que el pueblo de Dios, el corazón del pueblo de Dios, se desviara a otros dioses y se desviara a costumbres que habían en los pueblos de los que venían esos dioses. Es decir, de los pueblos de alrededor, cada uno tenía prácticas muy terribles, como sacrificar a sus hijos, levantar altares de adoración, etc. Y entonces Israel empezó a adoptar ese tipo de cosas, siendo el pueblo escogido de Dios, cuando el Señor había sido muy claro en que esas cosas no se debían hacer. Estaba en la ley, los estaba protegiendo. En estos versículos que acabamos de leer, podría ser un poco extraño la manera en la que está escrita, pero es lo que vamos a desglosar un poquito en este momento. Cuando ellos desobedecen, cuando a ellos se les es dado la ley, el Señor les dice que si ellos no obedecen y se alejan de Dios, si no respetan lo que el Señor ya había establecido, ellos iban a tener consecuencias. Y esto me parece muy entendible. Es un causa-efecto. El Señor dijo que iba a haber un castigo si ellos no se volvían de sus malos caminos. Se los dijo desde el principio. Pero también les dio promesas si ellos continuaban en el camino del Señor. E Israel prefirió hacer a un lado todas esas cosas y desvió su corazón. Y en este versículo, Dios a través de Amós, en estos versículos, nos está dando una explicación de las cosas. Por ejemplo, nos dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Es decir, el Señor lo que les está diciendo: va a haber un castigo. Si no hubiera habido desobediencia, no habría castigo. Es como en la ley. Si alguien infringe la ley, en una ley que debe cumplirse, si alguien infringe esa ley, pues va a haber consecuencias. Eso es algo que lo entendemos perfectamente. Entonces no pasa algo diferente en esta parte. El Señor está dando una explicación de lo que está por acontecer, de lo que está por decirles al pueblo de Israel. El Señor no, pero la otra cosa es que el Señor no es un Dios que ya hizo a la primera y ya, vamos a castigarlo, vamos a sacarlo, a destruirlo. Claro que el Señor no juega, pero
Dios tiene un hermoso atributo que hoy quiero resaltar, que es la misericordia. En Números 14:18 dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Durante tantos años el pueblo de Israel estuvo en desobediencia y rebelión, y el Señor tuvo tanta misericordia que en el versículo 7 de este capítulo 3 de Amós dice: no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, antes de esta palabra, el Señor ya lo había estado diciendo, anunciando a Israel: vuélvete a mí, vuélvete a mi corazón, vuelve a los buenos caminos, vuélvete a mí, Israel. El Señor ya lo había dicho, no fue algo que surgió de la nada, no fue algo que Dios ni siquiera avisara para lo que estaba por acontecer. El Señor es tan maravilloso que en su gran misericordia, a pesar de que nosotros somos humanos y no tendríamos ni siquiera por qué esperar una explicación tal vez del Dios Todopoderoso, el Señor nos abre su corazón y nos dice: no voy a hacer nada sin que ustedes lo sepan. Qué bello es nuestro Señor. Les estaba dando una oportunidad a Israel. Pero también dice este pasaje de Números: de ningún modo tomará por inocente al culpable. Es decir, su misericordia no ciega la injusticia. La misericordia de Dios no pasa por alto las cosas que son injustas, porque el Señor es un Dios, un Rey justo. Y no pasa por alto la desobediencia. Se continúa narrando, después de estos versículos que leímos, la destrucción que vendrá. Y dice que los asirios vendrán y los destruirán su nación y se los llevará cautivos. El castigo era que vendría otro pueblo a conquistarlos, vendrían a despojarlos de todas sus pertenencias, a despojarlos de su comodidad, a despojarlos de esa gloria en la que estaban viviendo, a despojarlos, a robarles a sus hijos, a sacar a sus hijas, a saquear sus casas, los iban a someter con violencia a la esclavitud, iban a abrir a las mujeres que estuvieran encinta, embarazadas, e iban a exterminar todo lo que ellos habían construido y lo que el Señor les había dado. Ese era el castigo que venía para Israel, algo terrible. Tal vez ahorita lo podemos narrar muy así, pero ponte por un lugar, por un momento en el lugar de ellos. Qué terrible situación. Y ellos, a pesar de que ya se les había dicho, no querían realmente escuchar las palabras de los profetas. Cuando uno lee Reyes o Crónicas, en donde esto está narrado, toda esta historia, las primeras veces que yo lo leía yo me desesperaba mucho, porque yo decía: ay, Señor, ¿cómo es posible que Israel no aprenda? ¿Cómo es posible que estén, que tú ya les advertiste y van a venir cosas bien feas, y Israel no entienda y vuelva su corazón hacia otros dioses? ¿Y qué les cuesta obedecerte? ¿Qué les cuesta seguir tus mandamientos, tus principios? Y yo me desesperaba mucho al leer todo esto, porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y tal vez por ahí sale uno, dos buenos que hicieron lo correcto delante de Dios, y tú dices: ay, bueno, pues ellos sí, y ya, pero sus hijos de repente otra vez hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y para mí era muy desesperante.
el leer todas estas cosas. Pero tiempo después, y pensando en esa desesperación que antes a mí me daba, el Señor me llevó a pensar algo. ¿Realmente somos tan diferentes al pueblo de Israel? Y me llevó a otra pregunta. ¿Nuestro país se parece a Israel? Nuestra nación, el día de hoy, está sufriendo. Sufre violencia, corrupción, idolatría, abusos de todo tipo, egoísmos, asesinatos, entre otras muchas cosas que conocemos. ¿Qué tan alejado está el corazón de México de Dios? Por años, el Señor ha estado tocando la puerta del corazón de México. ¿Usted cree que Dios no ama a México? Es una pregunta que alguna vez usted se ha hecho. Claro que sí, claro que Dios ama a nuestro país. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El deseo de Dios es que vengamos al conocimiento de Cristo para ser salvos del pecado y de la muerte. ¿Usted cree que Dios no ama a México? Si Él entregó a su único Hijo y creó un plan maravilloso para que hoy en día el conocimiento del Evangelio, de las buenas noticias de que Cristo ha muerto y ha resucitado, llegaran hasta hoy, hasta nuestro continente, hasta nuestro país. ¿Usted cree que Dios no ama a México? El Señor tiene planes maravillosos para este país. Y acabamos de ver que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus profetas. Por años este mundo y nuestro país ha vivido en desobediencia. Y como consecuencia de eso, hoy vemos la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Muchas personas se cuestionan si realmente existe Dios. Y si Dios existe, ¿por qué está de brazos cruzados, disfrutando todas las cosas tan terribles que vivimos como sociedad, como país? ¿Usted piensa que Dios está de manos cruzados, ignorando todo lo que hacemos como nación? Usted está muy equivocado si piensa así. ¿Creemos que Dios es indiferente a eso y a nuestro pecado? El Señor ha enviado profetas y nos ha dado un regalo como a Israel. Nos dio su preciosa palabra escrita, que durante años nos ha advertido que sí vendrá justicia y juicio por el pecado de nuestra nación. Piensa que las cosas que se hacen, las cosas que salen tal vez en las noticias, que son puras malas noticias, ¿usted piensa que Dios es indiferente? ¿Que a Dios le vale si pecamos o no? ¿Un pecado más? ¿Un asesinato más? No. El Señor lo ha advertido. Nos ha dado su palabra. Y han venido profetas a decirlo sobre México, a decir lo que viene. Ha dado a su iglesia para dar las buenas nuevas de Cristo, para dar las buenas nuevas a este mundo. Pero no hemos hecho caso.
Las cosas que estamos viviendo el día de hoy son el inicio de la intervención de Dios. Pero no quiero solamente decir que todo está mal y qué mal lo hemos hecho. La verdad es que sí, pero no lo quiero dejar ahí. Quiero darte hoy una hermosa noticia. Que hay una segunda parte en esta narrativa de Amós. Dice en Amós 2:6, dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. El castigo para el pueblo de Israel ya estaba dictado por Dios. Ya les había dado muchas oportunidades de arrepentirse, muchas. Y se los había advertido. Así como a México muchas veces se le ha sido advertido de las cosas que vienen y no entendemos. Pero el capítulo 5 tiene un hermoso nombre: llamado al arrepentimiento. Y voy a leer unos fragmentos. Dice: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Le está diciendo: no creas que te escondes, no creas que me hago el ciego, no creas que mi misericordia me ciega. Dice: yo sé lo que haces. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Les suena? Por tanto, el prudente en mal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Te vuelve a decir: búscame y vuelves a vivir. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Qué hermosos versículos, porque antes, en el capítulo 3 y 4, habla acerca del terrible castigo que vendrá. Y ya había dicho antes que no se revocará, pero el Señor nuevamente en ese corazón de misericordia dice: arrepiéntete, te está haciendo un llamado al arrepentimiento, llamado a volverte a mí, porque el corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios no es destruirnos. Y en Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. El anhelo del corazón de Dios, lo que el corazón de Dios está, lo que está dentro de él, es que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna, que vengan al arrepentimiento. Dice: yo no quiero la destrucción del pecador, no lo anhelo, no me gozo en eso, sino que el pecador se arrepienta y pueda vivir. Pero si no lo hace, Él es justo. El llamado del Espíritu Santo del día de hoy, en esta tal vez breve enseñanza, son 2. Número 1, si tú conoces a Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, el Señor hoy te está llamando a interceder por tu pueblo delante de Dios. Es una responsabilidad de todos. Porque el Señor, si tú ya eres salvo,
El Señor te ha puesto en esta nación por una razón. No creas que es obra de la casualidad que nacimos siendo mexicanos, en esta preciosa tierra. Tenemos una responsabilidad muy grande. Interceder por los mexicanos, por nuestro pueblo, por nuestro gobierno, que se ha desviado del corazón de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí está la promesa. El Señor, ese es su anhelo, que nos volvamos a Él, nos arrepintamos, y Él sanará nuestra tierra. Hermano, hermana, si tú estás en pecado el día de hoy, por el Espíritu yo te digo, arrepiéntete. Arrepiéntete y busca a Dios. Hay cosas más grandes. Hay cosas que nos involucran a todos como iglesia. Tenemos una responsabilidad con este país. Arrepiéntete y clama a Dios porque Él sane nuestra tierra, nuestro país. Y número 2. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has tenido un encuentro con Dios, tal vez lo has escuchado de lejos, tal vez no entendías. Hoy te quiero decir a ti, voltea a ver a Jesús. Voltea a ver su preciosa cruz y recibe su perdón, porque todavía está vigente. 2000 años después sigue vigente el sacrificio de Cristo. Lo que yo te he platicado el día de hoy no es nada extraño que tú no sepas. No es algo extraño que sepas la condición en la que nuestro país está viviendo. No es ajeno a ti. Pero tal vez ya estamos tan acostumbrados a la injusticia, a la desigualdad, a la corrupción. Es que todo se hace así en este país. Hoy te invito a que mires a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el que vino un día para morir por ti y por mí, y para pagar el precio de mi desobediencia y de mi pecado. Su deseo era que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Hoy hay un llamado nuevamente. El Señor está tocando hoy a la puerta de tu corazón y te está dando una oportunidad, otra oportunidad como Israel, para arrepentirte de tu maldad, para arrepentirte de tus pecados e invitarlo a tu corazón para que Él more en ti y Él te dará vida y sanará nuestra tierra. Pero no solamente nos va a sanar del COVID, no solamente nos sanará tal vez de esta enfermedad, nos sanará desde las heridas más profundas de este país, que por años, siglos, esta nación ha sido tan ultrajada. El Señor puede hacerlo, puede sanarnos, si cada uno le buscamos de todo nuestro corazón y nos volvemos a Él. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo y te gustaría tenerlo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy he aprendido algo muy importante, que la desobediencia y el pecado traen grandes consecuencias, porque van en contra de ti. Pero a pesar de que tú eres justo, también he aprendido que tú tienes un gran corazón de misericordia. Y una vez más nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos. Reconozco que he pecado y hoy me arrepiento delante de ti. Acepto el sacrificio de Cristo, que Él murió un día en esa cruz, pagó mis pecados y resucitó al tercer día y ahora está junto al Padre siendo mi abogado. Entra en mi corazón y ayúdame a caminar en obediencia, a seguir tus caminos y a buscarte de todo mi corazón.
para que tú sanes también nuestra tierra. Amén. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que pongas en nuestro corazón ese anhelo profundo por interceder por nuestro país, Dios. Por amarlo, Señor, y por sentir esa responsabilidad de orar por nuestra nación y volvernos a ti como pueblo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y los amigos que han escuchado esto. Dios, haznos conscientes a través de tu Espíritu Santo, porque es lo único que lo puede lograr. No mis palabras, Señor, no lo que yo pueda decir, sino tu Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que podamos venir delante de ti, Señor, a buscar esa sanidad, Dios, no solo para nuestras vidas, sino para nuestro país, Dios. Ayúdanos a creerte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, busquemos al Señor. Hay un llamado al arrepentimiento el día de hoy. No seamos como Israel, que Israel al final Dios tuvo que castigarlo, porque no escuchó la voz de sus profetas, no escuchó la voz del Señor. El Señor nos está dando otra oportunidad como país, como personas. Escuchemos la voz del Espíritu y volvámonos al Señor. Dios los bendiga.